es vivir en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, avanzaremos conforme el Señor quiere que avancemos. Pero está el vivir conforme la carne. El que vive conforme la carne, dice la Escritura, morirá. Pero el que vive conforme al Espíritu tiene vida y vida eterna. Así que vamos a leer la Escritura. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 19. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 1 hasta el versículo 19. Dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga: conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy estamos viviendo y andando conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que la gloria venidera ha de manifestarse? Amén. Pero debemos empezar a vivir conforme el Espíritu para bendición. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, para que podamos avanzar. Sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la paz y por el gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Qué bueno, hermanos, es hacer que el Espíritu Santo
la vida espiritual tome fuerza en nosotros. Vivir en el Espíritu nos garantiza o es la garantía de que toda la gloria es para Dios. Cuando tenemos esa garantía de que toda la gloria es para Dios, vamos a dejar de lado los conceptos personales. Pero dice la Escritura que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor los que son suyos. Y es importante entender que para que el Señor pueda, digamos así, conocernos de una manera clara, es vivir en el Espíritu. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad aquel que invoca su nombre. Cuando pensamos en la carne siempre está interesada en buscar la gloria y la honra para sí. Pero la carne también es lo que hace que el hombre viva una vida humanista. El hombre siempre quiere buscar ser honrado. El hombre quiere buscar ser poderoso y lo hace para ejercer dominio a su favor, para que pueda él dominar y controlar. Andar en el Espíritu es vivir agradando a Dios y desear con todo nuestro corazón dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Hoy debemos vivir en el Espíritu. Ese debe ser el anhelo, vivir en el Espíritu. Los retos que tenemos para este año que ha comenzado es que podamos cada día ser mejores. Gracias al Señor por lo que ha el Señor puesto en nosotros. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una región, cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad o a una aldea, siempre indagaba qué crecimiento tenía la iglesia, cómo iba creciendo, y buscaba hermanos que estuviesen en Cristo. Y de acuerdo a eso, entonces les fortalecía y les daba palabra para ser edificados. Algunas veces requirió de algunas semanas, otros tiempos requirió de varios meses, y aún en varios lugares requirió de año o 2 años para afianzar lo que ya se había edificado. Por eso hay un fundamento puesto en nosotros, en la vida de Cristo, y gracias al Señor por lo que hasta ahora hemos adquirido en la vida espiritual. Pero necesitamos avanzar para que toda la gloria sea para Dios. En nuestra vida la gloria debe ser para Dios. En este lugar donde nos reunimos, la gloria es para Dios. En el hogar donde estamos con nuestros hijos, la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos en nuestra casa es para gloria de Dios. Así que nada vamos a hacer conforme a la carne, porque el que vive conforme a la carne y en las pasiones de la carne va a morir. Por eso, cada vez que estamos en el Espíritu es porque, o en la medida que avanzamos en el Espíritu, es porque deseamos agradar a Dios y dar la gloria a Dios. Entonces, hoy debemos vivir en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu como creyentes es vivir en una vida de bendición. Hoy como creyentes el Espíritu está con nosotros, pero lo más lindo es que está en nosotros, porque le hemos permitido que venga y more en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que produce el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Así que el Espíritu Santo, si sabe y entiende, y cada uno de nosotros vivimos en el Espíritu, no va a preferir de pronto lo que le detiene a usted en casa. No, Él quiere que tú seas edificado. Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos.
Pero muchas veces le damos más fuerza a nuestros deseos de la carne y entonces dejamos de lado el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y entonces posiblemente Él nos está ofreciendo algo hermoso, nos está motivando a algo maravilloso y lo dejamos con la invitación hecha. Pero si estamos en el Espíritu, nada humano ni carnal nos puede detener para glorificar el nombre del Señor. Por eso, hermanos, lo que estamos comenzando hoy, cada miércoles, esta reunión será mayor. Cada día, en la medida en que nosotros entendamos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, oh hermanos, vamos a hacer conforme su voluntad. No vamos a dejar que nuestras emociones, nuestra parte humana gobierne, porque el que gobierna en nuestra vida es el Espíritu Santo. Pregúntele al hermano que está ahí al lado suyo, ¿quién gobierna en tu vida? Dígale por un momentico, ¿quién gobierna en tu vida? Y contéstele, diga, en mí gobierna el Señor, el Espíritu Santo. Él es el que gobierna mi vida. Gracias damos al Señor. Ahora, la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 5 de esta lectura de Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que hay algo hermoso en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Cuando andamos en la carne, buscamos nuestros beneficios. Ignoramos la, digamos así, autoridad. Nos hacemos a un lado de la autoridad y corremos y buscamos lo que no es correcto. Buscamos posiblemente la bendición o buscamos las cosas en otro lado. No somos guiados por el Espíritu Santo. Estamos buscando, estamos anhelando posiblemente de acuerdo a nuestros deseos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos lleva a la unidad. Y en la medida que hay unidad, vamos creciendo y vamos siendo fortalecidos. Porque el deseo de mi hermano va a ser también mi deseo. Y el deseo de todos va a estar en Cristo Jesús. Y todos vamos a avanzar, vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No va a haber contrariedad, no va a existir circunstancias que nos aíslan, que nos separan. No, es que mi hermano piensa de esa manera y yo pienso de otra manera. Cuando eso ocurre en la iglesia del Señor, es porque no estamos dejando que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Hemos estado pensando, como hablábamos el domingo, la Escritura dice que ellos cuando se reunían decía que al Espíritu Santo le pareció, le fue necesario hacer tal determinación. Y los hermanos creyentes sabían qué era lo que el Espíritu Santo había determinado. ¿Por qué? Porque estaban juntos, unánimes, había armonía. Entonces, cuando había posiblemente algunas discusiones, cuando había posiblemente algunos conceptos de doctrina, ellos acudían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo traía paz, traía fuerza a su corazón. Hubo una oportunidad cuando el apóstol Pablo hablaba de la importancia de que Cristo era el centro de cada creyente, de cada vida que avanzaba y conocía a Jesús. Pero a algunas circunstancias llevó al apóstol Pedro, que tenía un concepto un poco diferente, y era el tomar el concepto de judaizarse para luego entonces tomar los principios cristianos. Entonces a Pablo no le pareció. Ellos tuvieron algunas dificultades en cuanto a este aspecto, en cuanto a la doctrina. Y fue necesario que ellos discutiesen y que plantearan sus puntos de vista, pero el Espíritu Santo vino y les unió. Y entonces el apóstol Pedro entendió la importancia de que
ya no era simplemente hacer un cambio de nacionalidad o judaizarse para poder tener la presencia del Espíritu Santo, sino que los que estaban en Cristo se constituían en el pueblo de Dios, fuesen judíos, griegos, esclavos o libres, fuesen judíos o también fuesen o no lo fuesen. Entonces, en Cristo Jesús hay una perfecta unidad. Y eso lo entendió el apóstol Pedro. Gracias al Señor por la participación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en medio nuestro, hermanos, hay unidad. Posiblemente en nuestra manera de pensar vienen algunas circunstancias interrogantes, posiblemente algunos desacuerdos, pero el Espíritu Santo trae unidad. Amén. Por eso vivamos conforme el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos motivará a hacer las cosas que son correctas para edificación de nuestra vida. Cuando nos desviamos del propósito de Dios es porque no estamos dejando que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, sino que le estamos dando más fuerza a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor contigo? El Señor quiere bendecirte grandemente, abundantemente, sobreabundantemente. El Señor quiere que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Por eso debemos doblegar nuestro yo, nuestro ego, nuestros conceptos y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Por eso con toda autoridad el apóstol Pablo dijo: no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y dio su vida por mí. Así que podemos vivir en Cristo Jesús. Amén. Lo que antes, decía el apóstol Pablo, para mí era ganancia, ahora lo estimo como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Tremendo. Entendió la dimensión. Vea qué dimensión tan fuerte es poder vivir en el Espíritu. Nos lleva a una dimensión de gloria, tanto que lo que antes era ganancia se estimaba como pérdida. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un doctor de la ley, era un hombre dotado, un hombre entre los sabios, era un fariseo bien constituido en la palabra, instruido por Gamaliel, un hombre que avanzaba en la vida creyendo en Dios de una manera honesta, franca, categórica. Pero él dijo: ahora todo eso no lo estimo como pérdida por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estaba el Espíritu Santo gobernando su vida. Entonces hay una dimensión tremenda, mis hermanos. No quiere decir que el Señor desvirtúe, desvalore lo que nosotros tenemos. No, Él lo valora, pero hace que podamos entender que en el Espíritu Santo la dimensión de la gracia y de la misericordia de Dios es hermoso. ¿Por qué? Dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando andamos en la carne, queremos promocionarnos, queremos hacernos lucir, queremos destacarnos, queremos que nos elogien. Pero cuando andamos en el Espíritu, toda la gloria va a ser para Dios. Y cada uno de nosotros, no es que estemos en derrota, sino que vamos a triunfar, pero toda la gloria es para Dios. Vamos a ser cada día mejor, pero toda la gloria es para Dios. La gente va a poder decir gracias a Dios, porque ese hermano, esa persona, ese siervo del Señor permitió que el Señor fuese el centro de su vida. Por eso damos gloria a Dios por su vida. Yo puedo decir: doy gloria a Dios por los hermanos que se congregan en el Centro de Fe y Esperanza Primavera. Gloria a Dios por sus hogares. Gloria a Dios por sus vidas. Porque cada día, cada uno de ustedes, hermanos, irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y lo que Dios comenzó en sus vidas, lo perfeccionará y avanzarán de tal manera que muchos querrán hacer lo que ustedes hacen, porque Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén.
Así que cuando andamos en el Espíritu, toda la gloria es ¿para quién? Para Dios. Nos hacemos a un lado y decimos toda la gloria es para ti. El verso 8 dice la Escritura algo muy importante. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los conceptos humanistas nos separan del propósito de Dios. Por eso debemos avanzar en Dios, vivir para agradar al Señor, porque en el Señor somos más que vencedores. Veamos algunos conceptos en cuanto a lo que es todo lo humanista. Algo nos habla el predicador en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, capítulo 2, el versículo 1. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Qué tremendo. Podemos leer otros versículos. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 14 de Eclesiastés 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Vea cómo aquí todo estaba en torno a lo que él hacía. Dice, y me hice todo. Me edifiqué, me hice para mí, etcétera. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. A esto, bueno, se fue un momentico el sonido, dice retomo el versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y a más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritus y sin provecho debajo del sol. Vea lo que es el humanismo, el querer satisfacer la carne. Todo, dice la Escritura, era vanidad
y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cuando hay este concepto humanista, nos separan del propósito de Dios. El verso 24 de esta misma porción dice la escritura del capítulo 2 de Eclesiastés. El 24 expresa lo siguiente: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vean la importancia de dejar que el Espíritu nos guíe, para que no tengamos tantos como este concepto. ¿Quién fue Salomón? Un hombre rodeado de todas las riquezas, un hombre rodeado de todos los placeres, un hombre que tenía los jardines más hermosos, tenía los caballos más costosos, tenía todo, pero dijo definitivamente todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando vemos la palabra vanidad, es algo que no tiene fuerza, que no tiene valor, algo vano, algo sin valor, pero la vida espiritual tiene mucho valor. Amén. Por eso, mis hermanos, démosle valor a la vida en Cristo. Démosle la fuerza. Tú y yo somos los encargados de hacer que la vida espiritual avance. Por eso debemos alimentarnos de la vida espiritual. Tomar tiempo para deleitarnos en la palabra de Dios. Edificar nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Saber que el Señor está con nosotros, pero también está en nosotros. Y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso, si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad, dice la Escritura, está muerto. El cuerpo no tiene por qué vanagloriarse, ni por qué levantarse contra nosotros. Por eso la palabra de Dios lo expresa. En Romanos capítulo 8, el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué hermoso ver la bendición del Señor. Y podemos pensar lo que dicen los siguientes versículos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué hermosa reedificación. Vivificará, traerá más vida de la que tenemos, traerá más fuerza de la que poseemos, traerá más gozo del que tenemos. La gloria de Dios aumentará en nosotros y nos deleitaremos. Será un deleite, mi hermano, en el nombre de Jesús. Cuando usted piense en reunirse, en congregarse, lo que va a tener es el deseo de hacerlo con prontitud. Cada miércoles que nos reunimos aquí, deseará que lleguen las 7 o antes para estar en un tiempo de oración. Cada domingo, cada fin de semana, cada momento en que podemos tener fraternidad con los hermanos, será un tiempo de gloria, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde se reúne su iglesia, allí está el Señor. Por eso avancemos, hermanos. El verso 12 expresa esto. Así que, como diciendo, sabiendo que la vida en el Espíritu es hermoso, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis,
mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Deudores somos a la vida espiritual. Necesitamos cada día más y más del Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dice la Escritura en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito lindo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No vamos a reedificar nuestra vida si no estamos en el Espíritu. En la carne no vamos a hacer nada. En vez de avanzar, habrá retroceso. Pero si estamos en el Espíritu, avanzaremos en victoria. Por eso el verso 19 declara, porque el anhelo, aleluya, ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estando ya reedificados en Dios, estando ya bien constituidos en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, aleluya, la naturaleza, la creación verá que definitivamente la iglesia del Señor, los hijos de Dios, son los que enriquecen y traen bendición a una nación. No importa si suben los impuestos, hermanos, eso es lo de menos. El Señor dará siempre provisión a su pueblo. Siempre dará provisión. Algunos dicen, no, ahora sí, mejor dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adorando al Señor y viviendo en el Espíritu, porque el Señor suplirá todo lo que necesita nuestro ser. Él nos da el sustento. Por eso la Escritura lo expresa en San Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El vivir en la carne es añadidura, porque nosotros vamos a reedificar en el Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? Oh, yo estoy de acuerdo con esta palabra. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a ir a nuestros hogares, investidos de esta palabra, sabiendo que el Señor es el que nos está guiando y que Dios ha dado este lema a los líderes de nuestra congregación, porque desean que el Centro de Fe y Esperanza sea una iglesia renovada y avanzando, para que el anhelo que hay en la creación sea una realidad a través de la manifestación del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Amén. Vamos para adelante. Vamos para adelante, mi hermano, tú que estás viendo este video. Dios es fiel y el Señor producirá en ti el querer como el hacer por su santa y buena voluntad, y estamos para avanzar, porque los que están en Cristo no retroceden. Diga conmigo, los que están en Cristo no retroceden. Gloria sea al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra y te agradezco por la vida del Espíritu. Sin tu Espíritu Santo, sin la guianza de tu Espíritu Santo, no habrá reedificación, no habrá vida nueva, no habrá, Señor, nuevas fuerzas, porque los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Gracias por la nueva fuerza que tú das a esta hermosa congregación. Gracias por la vida, por la bendición, por lo que han de añadir a tu iglesia, Señor. Avanzaremos en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias, pastor. Amén.
Qué bendición, hermano, nos vamos con esa palabra tan linda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. A muchos les cuesta, pero si tú te dispones y le dices al Señor, Señor, lucho con esto, estoy luchando con esto, mi corazón está mal porque estoy luchando en mi carne, porque aún hay cosas que todavía hay en mí. Pídele al Señor en oración, porque Él se glorifica en medio de esa dificultad y te va a fortalecer. Amén. Mire que la palabra es muy clara cuando nuestro pastor hablaba y dice que, porque sabemos que el ocuparse de la carne es muerte. Hermano, ¿cómo estuvo cuando usted estuvo en la carne angustiado? Cuando andábamos en los deleites, cuando teníamos una novia, cuando teníamos cosas así que no eran agradables a Dios. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que si te ocupas de las cosas del Espíritu, vas a tener vida y paz. Si estuviste angustiado fue porque estuviste en la carne, pero si estás en la vida, en el Espíritu de Dios, vas a tener paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para irnos. Padre, gracias por cada persona que está acá, Dios. Nos vamos a casa, Señor. Gracias por el que se conectó a través del internet, Señor. Y vamos a vivir en el Espíritu, en la vida y en